El terror en los videojuegos no siempre nace de la imaginación. A veces las historias más inquietantes no fueron inventadas, fueron tomadas de la realidad. Crímenes sin resolver, experimentos humanos, tragedias inexplicables y eventos históricos que dejaron una huella tan oscura que terminaron inspirando algunos de los videojuegos más perturbadores que existen. Y lo más inquietante de todo es esto. Muchos jugadores viven estas historias sin saber que, en algún momento, ocurrieron de verdad. Hoy vas a descubrir casos reales que inspiraron videojuegos de terror. Y después de conocerlos, la experiencia de jugar nunca vuelve a ser la misma. El asesinato de Ed Gein y su influencia en Silent Hill. Uno de los casos más conocidos en la historia criminal de Estados Unidos es el de Ed Gein, un asesino y profanador de tumbas que, en los años 50, cometió actos tan perturbadores que marcaron la cultura del terror para siempre. Gein utilizaba restos humanos para crear objetos, desde muebles hasta prendas. Su casa fue descrita como una escena sacada de una pesadilla. Aunque Silent Hill no está basado directamente en su historia, los desarrolladores han reconocido que casos como el suyo influyeron en la construcción del horror psicológico del juego. La sensación de incomodidad, lo grotesco y la idea de que lo verdaderamente aterrador es humano. El incidente Dyatlov y Kholat. En 1959, un grupo de excursionistas murió en circunstancias misteriosas en los montes Urales, en un caso conocido como el incidente del Paso Dyatlov. Los cuerpos fueron encontrados con signos extraños, algunos semidesnudos en temperaturas extremas, otros con heridas internas severas sin señales externas claras, e incluso uno sin lengua. Nunca se determinó una causa definitiva. Este caso inspiró directamente el videojuego Kholat, donde el jugador explora una versión ficticia del evento, rodeado de teorías paranormales, presencias desconocidas y una constante sensación de peligro invisible. El experimento MK Ultra y Outlast. Durante la Guerra Fría, la CIA llevó a cabo una serie de experimentos secretos conocidos como Proyecto MK Ultra. Estos experimentos incluían el uso de drogas, manipulación psicológica y pruebas en sujetos sin su consentimiento, con el objetivo de explorar el control mental. El videojuego Outlast toma inspiración directa de este tipo de prácticas. En el juego, una corporación realiza experimentos inhumanos en pacientes dentro de un hospital psiquiátrico, creando una atmósfera de desesperación que, aunque exagerada, tiene raíces en hechos reales. El crimen de Elizabeth Short y L.A. Noire. El caso de Elizabeth Short, conocido como el asesinato de la Dalia Negra, es uno de los crímenes más perturbadores y famosos en la historia de Estados Unidos. En 1947, su cuerpo fue encontrado brutalmente mutilado en Los Ángeles. El caso nunca se resolvió y hasta el día de hoy sigue rodeado de teorías y misterio. El videojuego L.A. Noire recrea un caso muy similar, inspirado directamente en este evento real. Aunque el juego toma libertades narrativas, muchos de los elementos, desde la escena del crimen hasta el contexto social, están basados en este impactante suceso. El exorcismo de Anneliese Michel y The Exorcist, Legion of Yard. El caso de Anneliese Michel ocurrió en Alemania en los años 70 y es considerado uno de los exorcismos más documentados y trágicos. Anneliese afirmaba estar poseída y fue sometida a múltiples sesiones de exorcismo autorizadas por la Iglesia. Con el tiempo, su estado físico y mental empeoró hasta que murió por desnutrición. Este caso ha inspirado múltiples obras de terror, incluyendo experiencias como The Exorcist, Legion of Yard, donde el jugador se enfrenta a entidades demoníacas en escenarios basados en relatos reales de posesión. El experimento ruso del sueño y Cry of Fear.
La historia conocida como el experimento ruso del sueño relata un supuesto experimento en el que sujetos fueron mantenidos despiertos durante días mediante un gas especial, provocando resultados aterradores. Aunque este relato es ampliamente considerado una leyenda urbana y no un hecho comprobado, ha tenido un enorme impacto en la cultura del terror. El videojuego Cry of Fear toma inspiración de este tipo de historias. Deterioro mental, alucinaciones, pérdida de la realidad y una atmósfera opresiva que juega constantemente con la mente del jugador. La tragedia del Hotel Cecil y The Suicide of Rachel Foster. El Hotel Cecil es conocido por su oscuro historial de muertes, desapariciones y sucesos inexplicables. Uno de los casos más impactantes fue el de Elisa Lam en 2013, cuya desaparición y posterior hallazgo en un tanque de agua generó teorías que aún hoy siguen sin respuesta clara. El videojuego The Suicide of Rachel Foster toma inspiración de este tipo de tragedias reales, presentando un hotel aislado lleno de secretos, voces del pasado y una atmósfera cargada de tensión psicológica. El desastre nuclear de Chernóbil y Stalker. En 1986 ocurrió el desastre de Chernóbil, uno de los peores accidentes nucleares de la historia. La explosión del reactor dejó una zona contaminada y prácticamente abandonada, rodeada de historias, anomalías y fenómenos difíciles de explicar. El videojuego Stalker, Shadow of Chernobyl se inspira directamente en este evento, creando una versión ficticia de la zona donde la radiación no solo afecta el entorno, sino que da origen a criaturas y fenómenos sobrenaturales, aumentando el horror de un lugar que ya es inquietante por sí mismo. El asesino del Zodiaco y Heavy Rain. El asesino del Zodiaco aterrorizó a Estados Unidos en los años 60 y 70, enviando cartas cifradas a la policía y a los medios, mientras cometía asesinatos que nunca fueron completamente resueltos. El videojuego Heavy Rain toma inspiración de este tipo de criminales. Un asesino que deja pistas, juega con la mente de las autoridades y mantiene una identidad desconocida durante toda la historia. Ahora que conoces estos casos reales, entiendes algo mucho más profundo. El terror más efectivo no nace de la ficción, nace de la realidad. Porque mientras tú juegas, alguien más ya vivió algo parecido. O peor. Si te gustan este tipo de historias, suscríbete ahora mismo, deja tu like y compártelo con alguien que ame el terror tanto como tú. Porque aún hay muchos casos reales esperando ser descubiertos.